Amigos, muchísimas gracias por permitirnos continuar con ustedes en esta conversación que estoy teniendo ya de largo, y apenas vamos a la mitad porque todavía tenemos otras cinco emisiones en las que nos vamos a divertir, porque ha sido divertido, por lo menos para mí, espero que también para usted, escuchar todas estas anécdotas y enterarnos, además, cosa que me dio mucho gusto, que otros funcionarios que tuvieron el gusto de conocer al paradigma, como ya lo llamó, de gobernador don Lauro Ortega, van a escribir un libro con anécdotas, porque de verdad estoy cierto de que hay un anecdotario ahí y que va a ser algo muy rico y muy útil para la historia moderna del estado de Morelos. Está conmigo, por supuesto, ya lo había anunciado el jueves pasado, dije que íbamos a continuar esta plática y ya lo estamos haciendo, el doctor Armando Ramírez Saldívar, a quien saludo otra vez. ¿Cómo estás? Pepe, pues con el agrado de siempre de compartir contigo, con una persona profesional, inteligente, gracias, sensible a la problemática social, política y económica de nuestro país, compartir este tipo de comentarios, de anécdotas, como tú dices, de experiencias de vida, que yo creo que el punto inicial es: no todo lo que en política se hace es malo, y no todo lo que hacen los políticos es bueno. Entonces, por cierto, mi hijo me regaló, aprovecho para darle un abrazo a mi hijo Luis Armando, me regaló un libro que se llama La maldad de la política, y que tiene que ver con cómo combatirla. Y me puso una dedicatoria a mi hijo donde dijo: papá, espero que te sirva para tu lucha constante contra la mala política. ¿Quién escribió el libro? Y es un autor europeo de origen húngaro, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero que habla de la política en el plano internacional, luego en los planos regionales, de cómo se han creado problemas artificiales para poder subsanar intereses, y eso es mala política. Bueno, el antecedente lo tenemos en los franceses, ¿no? Sí. Fouché le creaba problemas artificiales a Napoleón y él mismo los resolvía. Pero eso es una práctica y sí, común. Suficiente, ¿no? Sí, eso suficiente. Es una práctica muy común. No, sí. Y además cuando hay rivalidad política más, claro. Te crea un problema, bueno, como los que está pasando ahorita en el Congreso, te crea un problema para que veas que yo tengo ganas del entierro y que yo te lo resuelvo. Yo creo que eso es lo que superamos superar. La política se ha distorsionado y lo que tenemos que hacer es reencauzarla al objetivo público, al objetivo del bien ser y del bienestar del ciudadano. Así se creó el Estado. El Estado, como una concepción jurídica y de derecho, una concepción democrática, se creó para darle esa seguridad al ciudadano. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que darle seguridad? Pues en su integridad física, en sus propiedades, en su salud, en su bienestar, en su vivienda, en muchas cosas que el Estado a veces se ha diluido porque es el gran concentrador de la riqueza, pero un mal distribuidor de la riqueza. Yo voy ahí a apuntar, nada más no aportar, pero sí apuntar, que yo siempre he diferenciado, como estudiante de Derecho lo aprendí, que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Yo creo que aquí el gobierno es el que hace esas cosas, y en su caso específico los gobernantes. Y ahorita que lo estás mencionando, vale la pena recordarle a quienes nos hacen favor de atendernos, que nosotros somos los patrones y los gobernantes son los empleados, y nos han volteado la tortilla y lo hemos permitido y lo hemos autorizado, por decirlo de alguna manera, de una manera tácita, por supuesto, no una manera expresa, porque nos hemos acomodado muy bien, estamos en nuestra zona de confort, y si las cosas no marchan bien, bueno, pues nos conformamos y aceptamos que las cosas son así cuando no debiera. Y eso que tú dices ahorita de la mala política, eso es una práctica que aquí, desgraciadamente, y cuando digo aquí, hablo de los ayuntamientos, es decir, de los municipios, hablo del gobierno estatal y hablo del gobierno federal, en todos sus órdenes y en los tres niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no asumimos una actitud demandante para que se entienda que nosotros somos los que ordenamos y ellos los que obedecen, vamos a seguir en la circunstancia en la que estamos. Pero tiene que ver mucho con factores determinantes, Pepe. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación, tiene que ver con los entornos locales, porque no todo es política de gobernantes, no todos los que tienen poder son gobernantes. También conozco varias regiones de mi estado donde ha habido caciques. Bueno, el poder económico también cuenta. El cacique que dice yo aquí defino. Puede no tener un nombramiento, puede no haber sido elegido. Pero él dice quién es el presidente municipal. Sí, claro. Él es el que y además tenemos caciques antiguos, sí, del término prehispánico, cacique, y tenemos caciques modernos. Y hoy el cacique moderno puede ser el narcotráfico. Por ejemplo. ¿Qué dice el narco? A ver, yo quiero que este sea el presidente municipal porque está acorde
intereses. Y lo ponen. Y lo proponen, y lo meten de candidato, y lo financian, y hasta la compra de votos, y ganan, Sí. y están metidos en nuestras comunidades. Entonces yo creo que hay que diferenciar la política del gobierno del poder. Luis Donaldo Colosio lo tenía muy claramente. Él dijo en su discurso de aquel 6 de marzo de 1994, donde yo estuve presente en el Monumento a la Revolución, siendo secretario general del PRI en Morelos, dijo, reforma del poder. Que el poder sirva a la gente. Porque veo un México, lleno de injusticias, de sed, de hambre, de pobreza. Le costó la vida, Sí. pero tocó la fibra más sensible. La fibra más sensible es que el poder no necesariamente está en un gobernante o en un representante popular. Cuidado, hay factores económicos, hay factores sociales, hay factores de la propia comunidad. Si tú vas a una comunidad y no platicas con el cacique, pues no hay reunión que se dé. Se tiene que platicar con la gente de la comunidad y decir, a ver, con mucho respeto venimos a esto, nuestra propuesta es esta, y si pasas el filtro, entras a la comunidad. Por ejemplo, yo tuve que entrar a Tetlama y a Coentepec, siendo funcionario público de gobernación, que será otro tema de otra entrevista, pues aprendiendo a hablar en náhuatl y diciendo buenos días. ¿Cómo se dice? Cuali tonali. Y si no dices cuali tonali, la gente te escucha, pero no te escucha. La gente está ahí, pero no te pela. Está esperando que... Entonces, si tienes un mecanismo de identificación que es el idioma, de una población que casi ahorita debe tener el 92 o 90% de hablantes de náhuatl, perdón, pues entonces, ¿a qué vas a esa comunidad? A darles un rollo que yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Hasta el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, el Papa Bueno, creó un concilio para que la misa se diera de la Iglesia Católica en español. Sí. Ahora más dime, Pepe, ¿quién habla latín en México? No, nadie, por supuesto. Entonces repetíamos cosas que no entendíamos, ¿no? Eso desde luego. Entonces, ahorita también... Y se siguen repitiendo cosas que no se entienden. Y podemos ahorita repetir en español cosas que no se entienden y que la gente dice, pues ya vino, ¿y qué me trae? Sí. ¿Qué beneficio tengo? Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar. No todo es gobierno. Tenemos que crear más sociedad, más educación, más cultura para acceder a los niveles. Fíjate, voy a decir una contradicción. Para regresar a los niveles que teníamos antes que nos conquistaran. Bueno, entre ellos la alimentación, por ejemplo, ya que se trata de cultura. salud. Claro, la cultura. La cultura era impresionante. Sí, sí. No hay una obra arquitectónica que se ejemplifique a las pirámides de Teotihuacán. No, o ninguna. de Xochicalco. Ninguna. O de Chichén Itzá. Sí, quien piensa que las de Egipto son mejores que las de Egipto. No, y luego salen con unas cosas de que, no, las construyeron los extraterrestres, pues preséntenmelos. Las construyeron nuestra gente, nuestra raza, de la cual debemos estar orgullosos. Soy muy nacionalista, Pepe, en ese aspecto. Debiéramos todos recordar lo que aprendimos en la secundaria y en la primaria y tener conciencia muy clara de que eso es lo que nos permitió crecer. Y por cierto, hablando de cuestiones médicas, recientemente yo me enteraba, creo que a través de la televisión, no estoy muy seguro, no recuerdo ya ahorita, hablando de la salud, que es tu tema, este cambio genético que ocurre entre los que vivían aquí y los que llegaron, es lo que nos tiene en los niveles de diabetes en los que se encuentra y de intolerancia a la lactosa, de muchas cosas más. Recuerda que nuestra dieta prehispánica era muy diferente a la dieta de los españoles. Bueno, simplemente la gente a veces no sabe que no había ganado mayor. No había vacas, no había... Y con las vacas que llegó, la viruela. Claro. No había gallinas, y con las gallinas que llegó, la varicela. Sí. Las grandes epidemias del México posterior a la conquista son de varicela y son de viruela. Lo que nos llegó de allá. Entonces, ese mestizaje tiene impactos en la salud pública, tiene impactos en nuestra cultura, porque de ahí también nacen los ladinos. Sí, el ladino es aquel que le dijeron, a ver, ¿tú crees en 12 dioses? Huitzilopochtli, Ejecatl, Tonatiuh y el que quieras, Coyusaustli, y ahora vas a creer uno. Y si no crees, ahí está la Santa Inquisición. Sí. Entonces se crearon los ladinos en ese mestizaje porque dijo, le tengo que decir a este cuate que sí creo en uno y tengo que desechar a los 20 que yo creo. Fue una conquista cultural de índole religioso muy impactante que creó un sentido de sí te hago caso, pero no te hago caso. Sí te escucho, pero no te obedezco. Entonces la gente regresaba a sus comunidades, que yo conozco ahorita en Sosocotla, en Tepoztlán, en Hueyapan, en Atlatlaucan, en Totolapan, en Tlayacapan, gente que sigue conservando una cultura prehispánica y estamos en pleno siglo XXI.
Y ahí, ya que tú conoces también esa zona, dime, ¿también se presentan los problemas de salud que tiene el resto de la población? Siendo ellos que conservan esa cultura, esos principios culturales de sus ancestros. Mira, es muy diferente. Yo siempre he dicho que los aspectos epidemiológicos de la salud tienen que ver con aspectos globales, tienen que ver con aspectos regionales, aspectos nacionales, tienen que ver con aspectos locales. Por ejemplo, Morelos es el primer lugar en alacranismo del país. Y si tú no tienes el veneno, tienes el antídoto, el suero antialacrán, accesible en San Juan Tlacotenco, en un centro de salud, porque le pica un alacrán abajo de las piedras a un niño, ese niño tiene muchas probabilidades de morir si no llega al centro de salud de Tepoztlán. Entonces, hay aspectos epidemiológicos que tenemos que entender, que tenemos que acercarle los recursos. Y hay aspectos también que tenemos que entender que ellos también acuden en primera instancia a su herbolaria. Y no se nos olvide el códice de la Cruz Badiano. Huastepec era el centro de herbolaria de nuestra nación, o más bien dicho, para hablar con propiedad, lo que yo sostengo como tesis, era el centro herbolario de este conjunto de naciones que formaron una gran nación. Nación Itzá, Chichén Itzá, nación tolteca, nación tenochca o azteca, nación olmeca, son naciones y que no necesariamente hablaban el mismo lenguaje. No, eran naciones. Entonces, el códice nos habla de una serie de herbolaria que nos permite atender muchos problemas comunes de la comunidad. Pero hay ciertas cosas que hemos evolucionado y, por ejemplo, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se controló y se erradicó la viruela, cosa que duró pues casi 500 años. Entonces aquí el punto fundamental es que hay cosas que tenemos que entender de ese desarrollo tecnológico, de ese desarrollo científico, y hay cosas que tenemos que respetar en la herbolaria de la comunidad. Yo siempre he dicho como médico, mire, si usted va y le dan 3 ramazos y se siente mejor, déselos. Claro, sí. Y si usted va y le ponen agujas de acupuntura y se siente mejor, póngaselas. Y si aparte usted tiene una infección, le doy un antibiótico específico y se alivia, pues qué bueno. La medicina es tan amplia que tiene que ver con la cultura del hombre, que tiene que ver con sus circunstancias. Ojalá que esto que tú dices fuera más generalizado y que quienes no le dan el valor que realmente tiene al tema de la herbolaria lo hicieran. Creo que en ese camino estamos. Coincidimos tú y yo, estoy seguro, en una amistad con el doctor Mario, ayúdame. Es que hay muchos Marios. El creador, bueno, no es el creador, bueno, en alguna medida sí, el creador de esta feria que se hace cada año de herbolaria, Mario, Dios mío. No recuerdo ahorita el nombre. Perdón, Mario, ahorita me acuerdo. Me tiene que dar algo para la memoria, espero. Pero bueno, él lo que hace es precisamente aprovechar su condición de médico para aplicar sus conocimientos por la vía de la herbolaria. ¿Ulloa? No. Ahorita yo me acuerdo. Okay. Bueno, y si no, ahorita lo busco en mi teléfono porque no voy a quedar con la duda. Pero bueno, esa parte es muy importante. El que nosotros recordemos que tenemos como origen de la medicina lo que los laboratorios, sobre todo los laboratorios extranjeros, están haciendo hace decenas de años. Sí, pero a ver, te pongo un ejemplo, que está en mi libro Mario Rojas Alba. Mario Rojas Alba, sí. Saludos, Mario, perdóname. Ex candidato. Sí. Aquí el punto fundamental es de que, si yo te digo, Goodman y Gilman, quinta edición, editorial interamericana, corteza del sauce blanco, se descubrió en el siglo XVI. ¿Qué es? ¿Cómo y se la llama? puedes tomar. Ácido acetil salicílico, aspirina. Es la corteza del sauce blanco desecada, humedecida, desecada, y el polvo es la aspirina. En unas pastillitas que vienen dentro de 2 plásticos que contaminan, dentro de una cajita y que te lo venden a lo que... Exacto, le dan una plusvalía. Claro. Pero, a ver, entonces tenemos que retomar qué componentes de la propia naturaleza son útiles para los problemas comunes y qué componentes del desarrollo tecnológico. Y aquí hago un llamado a mis compañeros, porque ahora para todo quieren tomografías y resonancias magnéticas, cuando a veces no es necesario, e inducen a la gente a pensar en cosas que a veces no son carísimas y son inaccesibles. Sí. Entonces, y no se asustan porque cuando te dicen que tienes que hacerte una tomografía, dices, yo ya tengo cáncer, ¿no? Algo me pasa. A ver, y no caigamos en ese manicaísmo. Yo soy más del estilo médico de la
medicina francesa, que tiene que ver con mi vista, que tiene que ver con mi olfato, que tiene que ver con mi tacto, que tiene que ver con la actitud que yo evalúo en primera instancia, y donde que evalúo casi 110, 120 pacientes a la semana, y detectar cuál es el problema, y después ya verificarlo con los signos vitales, y después ya hacer un interrogatorio más dirigido, y ahora sí ya se lo paso al médico de urgencias porque viene en condiciones inestables. Mira, tiene que ver con que no nos deshumanicemos en la práctica médica, que no nos comercialicemos, que no usemos la profesión médica como un... Se vale, es un medio de ascenso social, sí, pero no abusar de él. Desde luego. Oye, quedamos en el programa de la semana pasada en un tema que a mí me interesó, que era justamente el que deriva de esa función que cumpliste como director de planeación médica. Y hablábamos de los hospitales que se fueron construyendo, pero como que hubo un atoro, ¿no? Ya no ha habido hospitales nuevos, ya no se han creado, no sé. Tiene que ver con algunas estrategias metodológicas que aprendes en la especialidad en salud pública, que tiene que ver con que tú diseñes un plano regulador. Un plano regulador, decir, bueno, de acuerdo a la población y a los tiempos de traslado de esa población de un problema de complejidad menor a un problema de complejidad mayor, a un problema muy sofisticado, se crearon en nuestro Sistema Nacional de Salud niveles de atención, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Cuando fui director de planeación, la doctora Galván y el gobernador Riva Palacio me indicaron, a ver, Armando, no vamos a estar creciendo hospitales en cada municipio, o vamos a ser un centro de salud de cada comunidad, no. Entonces, se crea la infraestructura en salud de acuerdo a la población, y de acuerdo a cuánto se tarda esa población en llegar a un nivel de mayor complejidad de atención médica. Eso creamos un plano regulador, que a la fecha, hoy te puedo decir que casi 30 años después, ese plano regulador es la infraestructura de salud que tiene el estado de Morelos. 214 centros de salud, 6 hospitales regionales, 4 o 6 hospitales comunitarios, que entre ellos me puedo Ocuituco, Jonacatepec y Temisco, y un gran hospital general de más de 160 camas que ya es el Parres, donde afortunadamente, bueno, lo conozco desde el terreno hasta la planeación, la programación, y ahí trabajo, afortunadamente. Pero yo creo que el punto importante es eso, crear condiciones de prestación de servicios, plano regulador de infraestructura en salud. Una estrategia que ya lo comentábamos en corto, y si no lo digo públicamente, que nos permitió estar cerca de los problemas de atención médica del primer nivel, porque el jefe de atención médica le decía a la secretaria de salud, Carmelita, porque así le hablaba, porque era su amigo, el doctor Virgilio García Rojas, y que le mando un saludo a mi jefa, la doctora Carmen Galván, y a Virgilio García Rojas, que era el jefe. Carmelita, ¿cómo vamos a supervisar 207 centros de salud y tantos hospitales, y vehículo, y recursos humanos, y combustible? No había celulares. No había celulares en aquella época. Entonces, ¿qué hicimos? Una estrategia que se llamó monitoreo a través de tutores. ¿Y en qué consistió? Y le asignamos desde la Secretaria de Salud hasta el jefe de departamento, mando medio superior, 5 centros de salud bajo su responsabilidad, que tenía que visitar semanalmente para ver el abasto de medicamentos, para ver que el médico cumpliera con todas las normas oficiales mexicanas en materia de atención médica, para ver el expediente clínico y para recibir también, ser un conducto de recepción de las necesidades de la comunidad con respecto a la atención médica. Bueno, funcionó. Y eso mismo lo trasladé hasta hace un par de años al hospital de Cuautla. También en Cuautla, donde teníamos 12 unidades periféricas, dije, a ver, señores, el director de administración y el subdirector médico se van a ser responsables de las condiciones de infraestructura, de servicios, de mantenimiento, de organización y de presencia del personal para dar una mejor atención médica. O sea, vuelvo a lo mismo, aunque perteneció a otro sexenio del Estado con el gobernador Riva Palacio, en paz descanse, se traslada al siglo XXI a una institución como es el ISSSTE y funciona. O sea, lo que funcione tenemos que mejorarlo. Otra situación muy interesante en aquella época, producto también de la descentralización, Pepe. El secretario de Salud, el doctor Cumati, y el presidente Miguel de la Madrid instruyen a los gobernadores a que haya un programa de vacunación universal. Y nosotros, el área de planeación, no digo que yo, el área de planeación con Felipe López, Hugo González Bejarano, Pedro Guadalupe Sánchez, Guadalupe Tavera, todos mis colaboradores en conjunto creamos un programa informático que nos permitió capturar 104,000 niños menores de 5 años y saber dónde vivían para poder tener el esquema completo de vacunación. ¿Cómo hicieron ese censo? Primero con todo el personal de salud y segundo, casa por casa, pero usando todo el personal de salud y creando un sistema informático de captura. Alejandro Yoshikai, que fue otro jefe de informática que tuve yo en la secretaría, y Felipe López, que al inicio
fueron premios nacionales de administración pública, porque logramos entregar al gobernador de Palacio, mire, sus niños menores de 5 años están vacunados al 100%. No les falta una sola vacuna. ¿Y sabes lo que impacta en la salud de ese individuo y en la salud pública del Estado? El que no esté en la economía. Bueno, yo tuve todavía pacientes con ver interno o pasante con secuelas de polio. Tú dime ahorita, ¿a quién ves con secuelas de polio? No, ya no hay. Eso se acabó. Entonces, esos son avances en la salud pública que tenemos que decir. Por lo menos esos 105,000 niños no van a verse en eso. No hubo. Y yo no he visto al momento actual una secuela de polio en mis 25, casi 30 años de atención médica de profesión. Pero actualmente, ¿qué? El programa continúa. A eso hay un consejo estatal de vacunación, al cual pertenecemos el ISSSTE, donde actualmente laboro, hago el comercial, se dice ISSSTE, donde actualmente laboro, donde el programa de vacunación universal es para todos. Cualquier ciudadano puede acceder a una unidad del Seguro Social, a una unidad del ISSSTE, a una unidad de aún no siendo derechohabiente a la que lo vacune. Esa es la universalización de los servicios. ¿Qué más, ya que lo mencionas, aparte de la vacuna, qué otra cosa? ¿Urgencias? Urgencias. Claro, hay que diferenciar que es una urgencia médica y que es una emergencia sentida. Claro. Una urgencia, vamos, te voy a platicar un caso del ISSSTE de Cuautla. Apuñalaron a una persona a 200 metros del hospital de Cuautla, lo apuñala, los servicios de atención prehospitalaria, no médica, prehospitalaria, nos lo llevan a la sala de urgencias del Hospital Barro Campo de Cuautla y le salvamos la vida. Es una urgencia calificada. Sí. El hospital más cercano fue el que lo atendió. Eso no era derechohabiente. Eso no implica para el apuñalado tener que salir y decir, a ver, ¿cuánto debo? Es su derecho constitucional. La Ley General de Salud establece que todas las instituciones de salud, e incluidos los hospitales particulares, deben dar asistencia a aquella persona que tenga una urgencia médica. Sí. Claro, la puedes calificar. Oiga, usted no tiene una urgencia, váyase a su centro de salud, sus condiciones son estables, váyase a su hospital, váyase a su seguro social, váyase al ISSSTE, pero la calificación la tiene que ser médica. Y entonces ahí es donde dice, pásale. A ver, un parto en evolución, atiéndelo. Una paciente con un riesgo materno, atiéndela. Tenemos toda una organización en materia de salud que nos permite decirte que se han abatido los índices de mortalidad materna gracias a esa universalización de los servicios, gracias a que esa persona encuentre en cualquier institución de salud una puerta abierta. ¿Crees que quepa la posibilidad, ya que estamos hablando de este tema, que en la próxima administración federal se llegue a esa idea para concretarla, en el sentido de que se sumen todos esos esfuerzos en una sola institución? Lo veo difícil. Yo no lo veo a mediano plazo. O sea, no, en materia de Primero, ¿te hace sentido? Yo creo que tiene que ver con la portabilidad de los derechos. A ver, no es lo mismo una población abierta que tiene derechos constitucionales, que tiene ahorita el Seguro Popular y que debe de mantenerse el Seguro Popular, porque yo he visto evolucionar el Seguro Popular, como la gente se va con su diagnóstico y su tratamiento y se le atiende. Funciona el Seguro Popular, con sus entrecomillados por ahí administrativos que luego desvían recursos, y la portabilidad de derechos que es trabajador del Estado y que tiene ISSSTE y que cotiza, y con los derechos de aquella persona que cotiza el Seguro Social y cotiza el patrón. O sea, el Estado interviene en las tres instituciones. La dificultad está en eso. La portabilidad de los derechos tiene que tener un nivel básico y fundamental, pero no todos pueden acceder a todo. A ver, me explico. Cuando dice una persona, tengo cáncer, perdón, lo diagnostico adecuadamente, le establezco el diagnóstico y lo mando al Instituto Nacional de Cancerología. Eres derechohabiente del ISSSTE, te vas hasta el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Eres derechohabiente del Seguro, te vas hasta el Centro Médico Nacional siglo XXI del Seguro Social. O sea, las vías y procedimientos... Si no estás en ninguna de esas dos, y no estás a cancerología. Te vas a cancerología. Y los institutos nacionales son de excelencia, los conozco. Y eso implica un gasto. A ver, en materia de la Secretaría de Salud, en materia de los servicios descentralizados en los estados, se paga una cuota de recuperación. Y esa cuota de recuperación la recoge la beneficencia pública, la asistencia del DIF nacional, y luego la redistribuye. O sea, sí aportan una parte, pero no es una cuota como la que pagas en el ISSSTE o la que pagas en el Seguro Social. Es mucho menor. E incluso esa portabilidad de derecho te la das a tus familiares. Bueno, yo conozco gente que es parte de una estrategia administrativa que tiene Seguro Social, que tiene ISSSTE y que tiene Seguro Popular. ¿Eso es posible? Es posible, se está dando en la realidad. A mí dicen, a ver, yo he tenido urgencias en las noches, me dicen, ¿usted es derechohabiente?
No, tengo seguro popular. ¿Y es derechohabiente del ISSSTE? Sí. ¿Y por qué no va a Zapata? Doctor, es la 1 de la mañana. Por cierto. Y no tengo coche y tengo que pagar 300 pesos de taxi de ida y vuelta. O sea, bienvenido, que lo atendemos. Bueno. Más él aclara que le vamos a dar el medicamento del seguro popular. Acceso al ISSSTE, pues tendrá que ir al día siguiente a urgencias del Hospital Centenario, que por cierto es un super hospital regional de orden nacional. De los 16 hospitales regionales que tiene el ISSSTE, es uno de los que tiene la mejor infraestructura y mayor atención y mejor atención. Ahora bien, yo te pregunto, para que quede claro. Para que regresemos al camino de la Secretaría de Salud. Sí, ahorita regresamos, sí. Te pregunto, yo alguna vez tuve el derecho al ISSSTE, porque era yo funcionario público, federal, por cierto, y ya no, yo ya no tengo ese derecho. Si yo quisiera ir a ese hospital que acabas de mencionar, puedo presentarme como Pepe Arenas y yo decir, tengo este problema y atiéndanme y luego pago. Y te aplican un reglamento, hay un reglamento en el ISSSTE, tocando el tema específico de atención a no derechohabientes. Y entonces ya ese reglamento se aplica, te hacen un estudio socioeconómico y dicen, bueno, su atención le puede costar en tanto. Que sigue siendo menor a cualquier hospital privado. Sigue siendo mucho menor a cualquier hospital privado. Voy a darte un ejemplo nada más. Por favor. Un día en terapia intensiva en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México te puede salir hasta 25,000 pesos diarios. Día terapia intensiva. ¿Otra vez? Día terapia intensiva, Hospital Ángeles, privado, 25,000 pesos diarios. Wow. ¿Quién lo aguanta? No, pues. Hasta que tenga gastos. ¿Se puede decir los nombres de algunos? Sí, ¿no? Pues el dueño de la Bimbo. Sí, por ejemplo. Cementos Tolteca, la cervecería Montezuma, pues eso sí lo aguanta. Gobernador de. Bueno. ¿Qué quieres? Deberían ir a los hospitales públicos los gobernantes. Yo espero que los siguientes gobernantes vayan a los hospitales públicos y nos atiendan con médicos en el extranjero. Hay muy buenos médicos en nuestro país. Sí, pero bueno, volviendo a la carretera. Y un día terapia intensiva en el Parres te puede salir entre 1,000 y 1,500 pesos. Es decir, estás hablando del 1%, 2%. ¿De qué va de 25,000? No, nada que ver. Nada que ver. Perdón. Pues ¿qué te cobran allá? Pues te cobran hasta el aire que respiras. Sí. Y en un hospital público donde, por cierto, la cajita de pañuelos desechables. Mando un saludo a mis compañeros del área crítica de terapia intensiva, que son excelentes médicos y excelentes enfermeras del Hospital Parres, porque han tenido actividades sobresalientes en sacar pacientes dificilísimos y a veces no se conocen esos hechos. Esas cosas debieran ser motivo del conocimiento público. Yo creo que hace falta, qué bueno que lo estás mencionando tú ahorita, hace falta que nosotros nos enteremos de que tenemos esas capacidades, que contamos con personas con esas habilidades, con esa disponibilidad, porque tenemos simplemente más atención en la parte negativa. Si alguien llega y te dice, pues me tuvieron 2 horas esperando para atenderme. Pero Pepe, claro, perdóname que te interrumpa, pero es parte de nuestra cultura. Sí. Tenemos una cultura del no en lugar del sí. Es correcto. En vez de reconocer lo positivo, nos fijamos siempre en lo negativo. Te recuerdo el anterior programa, el error debe de ser nuestro maestro. Y no, el error, desde el jardín de niños hasta la formación profesional, es ridículo. Sí, es hacer ridículo, hasta caerse es ridículo. Sí. Y tú ves los grandes gente científica, Nicolás Tesla, te puedo decir, Albert Einstein, nacen de la cultura del error. Así es. Los grandes deportistas, Michael Jordan, nacen de la cultura del error. Michael Jordan dice, tuve que repetir 150 veces esta canasta hasta perfeccionarla y hasta que el tiro me salió. Sí. Entonces, es el error nuestro maestro. Tenemos que cambiar ese aspecto cultural, sí. Por eso yo creo que hoy la política educativa tiene que ver mucho con formar para la vida. Paulo Freire, libertad en la educación. Al niño hay que enseñarle a aprender a aprender. Que él aprenda y no lo que yo veo en mis conferencias de liderazgo, que mucha gente me ha visto en mis conferencias de liderazgo, que les digo, a ver, 5 por 8, 40. 7 por 6. A ver, vamos a repetir. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21. Y cuando llegan a 6 dicen 42. ¿Y sabes qué es 60? Son los segundos que le queda un minuto, que es lo que nos queda para se nos ha pasado el tiempo. Vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por habernos permitido estar una vez más con ustedes. Yo soy su amigo Pepe Arenas, usted lo sabe, estoy dispuesto a seguirle escuchando, atendiendo lo que tenga que decirme, y el jueves de la siguiente semana voy a tener el gusto de contar nuevamente con la presencia del doctor Armando Ramírez Saldívar para seguir platicando.